segundo, con el primero y el segundo, que es la intensidad en cada una de las resistencias y el voltaje en cada una de las resistencias. Para calcular la intensidad en la resistencia 1, fácilmente podemos calcular la intensidad total, porque la teoría me dice que cuando las conexiones son en serie, la intensidad total permanece en cada uno de los elementos que estén conectados en serie con respecto a la batería. Entonces, la intensidad total yo la puedo calcular despejando de ley de Ohm. Vamos a recordar aquí arriba que ley de Ohm es resistencia igual a voltaje entre intensidad. Entonces, despejando allí la intensidad, me queda que va a ser igual el voltaje total entre la resistencia total. Entonces, la intensidad total va a ser igual al voltaje total. ¿Cuál va a ser? El valor de la batería, que sería 12 voltios entre la resistencia total, que ya la calculamos, que sería 3,9. 12 entre 3,9 nos va a dar 3,07 y como es intensidad, me va a quedar en amperes. Ya al calcular la intensidad total del circuito, puedo decir que este valor también es el valor de la intensidad 1, es decir, de la resistencia 1, porque indicamos, como ya lo habíamos mencionado, que cuando están conectadas en serie la intensidad es constante. ¿Qué va a variar acá? El voltaje. Entonces, ¿cómo podemos calcular el voltaje en la resistencia 1? El voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la resistencia 1 por la intensidad 1. El voltaje 1 va a ser igual a la resistencia 1. ¿Cuánto vale? Dijimos que la resistencia 1 vale 2 por la intensidad 1, que nos dio 3,07. Y multiplicando eso nos da que el voltaje en la resistencia 1 va a ser 0,14 voltios. Ya tengo entonces tanto la intensidad como el voltaje 1 o el voltaje de la resistencia 1.